corazón para poder atesorar estas cosas, Señor, que tú has dejado para nosotros, que nos han alcanzado los últimos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, te pedimos que nos hables de una manera como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. En un texto que aparece en la palabra del Señor con relación a la parucía y a la episinagoge y a la epifanía, en 2 Tesalonicenses 1, 2 y 3, no voy a hablar sobre ello. Ahí habla claramente de cómo va a ser la venida del Señor. Creo que lo estuve compartiendo o no me acuerdo, pero dice en una versión que no nos dejemos perturbar como que el día del Señor ya hubiese venido, porque mucha gente está siendo perturbada. Entonces, derivado de eso, Dios nos llevó a estudiar un tema que le puse los turbados, mejor dicho, los turbados. Posiblemente no me dé tiempo de considerarlo todo, porque hoy, empezando por mi persona, tengo que ser bastante conciso y, como dice mi apóstol, y macizo, ¿verdad? Entonces, los turbados, vamos a verlo a la luz de la palabra. En Mateo 2:1, por favor, dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo. Ahí puedes ver que no eran reyes, sino que eran magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Todo eso está bonito, ¿verdad? Porque es el nacimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Pero en el versículo 3 había un rey entonces, un gobernador que se llamaba Herodes. Dice, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Este hombre, este rey, incluso si usted busca en su Biblia, no lo quise poner porque se extiende mucho el tema, él hablaba de su templo, el templo de Herodes. Él decía así, es decir, hacía suyo el templo del Señor, porque él lo había edificado. Entonces decía, él le tenía un sobrenombre, podemos decir, que él decía el templo de Herodes. Y nosotros entendemos que el templo es de Dios. Hoy, desde la antigüedad, el templo es del Señor. Ahí es donde Él se manifiesta. Pero cuando Él oyó que el Señor había nacido, entonces dice, cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es importante que nosotros veamos a la luz de la palabra griega qué es ser turbado. Entonces, a continuación se lo voy a enseñar. Es la palabra G5015 y lee tarazo. Entonces, de afín, dice incierta, remover o agitar. Entre paréntesis dice agua, agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar. Con este concepto nosotros podríamos sacar, no le digo un tema, podríamos sacar 3, 4 y hasta 5 temas en base a cada una de las palabras. Pero lo que me interesa para compartirle con usted es el hecho de perturbar. Es decir, la perturbación, de acuerdo a esto, tiene que ver, con, por ejemplo, con alborotar, con agitar. Y eso a veces es aplicable individualmente, pero también puede ser aplicable a una iglesia, ¿verdad? Conmoverla, conturbarla, inquietarla, perturbarla. Entonces, a la luz de la palabra, nosotros vamos a ver cómo aplicamos o cómo se puede aplicar en forma personal o como iglesia, entendiendo la enseñanza que hemos dado
y que nosotros, cada uno de nosotros somos iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mejor dicho, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ese templo somos nosotros, es este lugar que Dios habita hoy, ¿verdad? Entonces, claro que no estamos en contra de que podamos decir que esta es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor. No estamos en contra de eso, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros somos ese templo. Por eso es que el Señor dice cuando habla, creo que es en Romanos, dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene Cristo con Belial, y agrega, y qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos. Entonces, ¿por qué? Porque el templo del Señor es santo, santo, santo. Entonces, ya teniendo el concepto, aunque no lo puse cronológicamente, podemos ir a la palabra y encontrar muchos versículos relacionados con esta palabra que es perturbar, alborotar, agitar y inquietar, conturbar. O sea, son muchas cosas. Yo no quise ponerlas todas, ni siquiera sabía que no lo iba a poder compartir todo. Entonces miremos el primero, pues. Mateo 14, 26, Biblia de las Américas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y oiga cómo decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Diga gloria a Dios. Aquí podemos ver muchas cosas, pero ahí está claro qué le pasó a los apóstoles, a los discípulos que andaban con Jesús. En primer lugar, tuvieron miedo y confundieron a nuestro bendito Señor Jesucristo resucitado, que iba caminando sobre el mar. A propósito, solo el Señor Jesús y Pedro, el apóstol Pedro, son las únicas dos personas que han caminado sobre las aguas. En la Biblia no se menciona otros. Eso se le conoce como sobrenaturalidad, porque caminar sobre las aguas debe ser algo extraordinario, ¿verdad? Y aquí sí es literal, no es espiritual. Y los discípulos, dice, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Entonces lo primero que vemos aquí, cuando alguien se turba es que tiene miedo, pero aquí también podemos ver que estos varones eran faltos de fe. ¿Por qué? Porque ya el Señor les había adelantado que Él se les iba a manifestar resucitado, pero ellos no creyeron. Entonces cuando lo ven acá, dicen es un fantasma, y de miedo se ponen a gritar. El miedo es algo que nosotros tenemos que vencer con la ayuda del Espíritu Santo, mayormente ahora en esta época en la que el COVID está haciendo estragos y que de una u otra manera en un momento determinado puede llegar el miedo a nuestra vida y podría en cierta forma ser normal, porque ¿quién se quiere enfermar de eso? Yo por lo menos no quiero, yo no quiero también que usted se enferme, pero entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios, suplicarle a Dios que aumente nuestra fe. Un día el Señor le dijo a los mismos discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces la duda también es pecado, pero ellos dudaron de lo que el Señor iba a hacer. Y entonces aquí, por eso le digo, y se podría ver muchas cosas más, es un fantasma, dijeron, y de miedo se pusieron a gritar. Posiblemente el Señor ya les había hablado de que Él iba a resucitar, pero ellos no le creyeron, y la forma en que se les manifestó, nunca se lo imaginaron. Así como nos podría suceder a nosotros, que el Señor se nos manifieste en circunstancias en las que tal vez ni siquiera nos imaginamos, y Él se nos manifieste. Y si no tenemos un poquito de fe, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que es un fantasma, y posiblemente como ellos lo hicieron. Dice que se pusieron a gritar de miedo,
se pusieron a gritar de miedo. Entonces, por eso le decía, lo que vemos aquí es que estos discípulos, o sea, los apóstoles, imagínense, tuvieron miedo cuando vieron a Jesús resucitado. Yo creo, estaba pensando, porque se vale pensar, que definitivamente por eso es que el Señor no se nos revela a nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que se va a revelar a nosotros, que se va a manifestar a nosotros. Él está a la diestra del Padre, resucitó y se fue al cielo. El único que ha ido al cielo es Él, no hay otra cosa. Entonces, podría ser que por eso. ¿Por qué? Porque nos puede dar miedo. Y como aquí vemos algo sobrenatural, con mayor razón. Porque si hubiese sido de otra manera, por ejemplo, si ellos hubieran estado en el templo y el Señor hubiera llegado ahí y se les hubiera manifestado, pues posiblemente no les hubiera sucedido mayor cosa. Es decir, no hubieran tenido el temor y el miedo que están manifestando acá. Pero como fue caminando el Señor sobre las aguas, con mayor razón. Es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar. Yo le he dicho en algunas ocasiones a usted, ¿qué pasaría si el Señor se nos revela, si el Señor se nos manifiesta así como ellos? Pues nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y lo que tenemos que pedirle al Señor en primer lugar es que nos dé un poquitito de fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y si no tenemos fe, lo que vamos a decir cuando lo veamos es que tal vez es un fantasma. Imagínense que se nos manifiesta el bendito Señor todo vestido de blanco, ¿ah? Algunos han tenido esa manifestación gloriosa. Lo único es que la mayoría no le han podido ver su rostro al Señor, pero sí lo han visto de espaldas, de lado, pero Él en esas manifestaciones, la gente que las ha tenido no le han podido ver su rostro. Ahora, algo tiene que haber ahí, ¿verdad? Pero es por esto, y decían, es un fantasma. Entonces nosotros sabemos que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Pero también sabemos que en un momento determinado, si tenemos un poquito de fe, el Señor se nos puede manifestar, se nos puede revelar. No vamos a estar hablando de que usted tiene que haber alcanzado los 18 dones espirituales, los 12 frutos del Espíritu, los 5 ministerios primarios. No, porque cuando usted ve la palabra del Señor, se va a dar cuenta que el Señor se manifestó o se le reveló a gente sencilla, a gente que tal vez no sabía que había que recibirlo como Salvador, y el Señor se les manifestó. Ahora oiga bien, cuando nosotros tenemos temor, cuando tenemos miedo, cuando vemos lo sobrenatural, esa es otra cosa que nosotros deberíamos de pedirle a Dios, que nos muestre su sobrenaturalidad. En primer lugar, en nuestra vida, en los que están cerca de nosotros, en la iglesia, y definitivamente que Él, si se lo pedimos, un día se va a manifestar sobrenaturalmente, haciendo cualquier cosa. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿por qué pasó esto? Si eran personas que andaban a la par del Señor y con temor, ¿verdad? Repito, por la fe. No tenían la suficiente fe. Acuérdese que hay muchas cosas que los discípulos, ¿cómo le podría decir? No es que no creyeran. Ellos ni tenían un espíritu de oración. Un día el Señor va al monte y les dice, yo me voy a ir con fulano, sutano y mengano, 3 más arriba. El Señor tenía preferidos, ¿verdad? Y ustedes se quedan aquí orando. Yo me voy a ir con ellos a orar un poquito más arriba. Y cuando llegó arriba, pues se puso a orar, me imagino, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando el Señor descendió? Los discípulos que se habían quedado abajo estaban durmiendo. Entonces les dijo el Señor, ¿no han podido orar conmigo una hora o un momento? Y entonces los discípulos se compungieron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Imagínense, ellos andaban junto a Jesús y no sabían orar. ¿Qué nos podrá pasar a nosotros? Cuando ellos dijeron eso, entonces el Señor les enseñó la oración modelo. No
una oración repetitiva, la oración modelo. Y lo maravilloso que se puede ver ahí es que no, cuando se hace esa oración no se individualiza. Uno no debe decir Padre mío, no debe de decir Padre mío, porque es de todos nosotros, diga también es mío. Y entonces ahí dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro porque diga, es nuestro. Ok, entonces, tenga ánimo. Si el Señor se le aparece, a saber qué podría suceder. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y tenemos que, nuestra oración íntima con Él, debería de ser que se nos manifieste, que se nos revele, así casi como locura, ¿va? Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, Señor, glorificado, revélate a mí. Y entonces, como le he dicho, yo he oído algunas experiencias de consiervos y hermanos que lo han tenido, pero lo único es que no han visto el rostro del Señor. ¿Por qué razón? Yo no sé, pero que la han tenido, ¿verdad? Da gloria a Dios. Ok, bueno, hoy sí tengo que ser rápido. Mateo 24:4, la Biblia del oso. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque hoy han salido muchos engañadores. Ahora, 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. Mirad que no tengáis miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Todo esto que está pasando, esto no nos anuncia que esto es el fin, porque hay muchas cosas, según la palabra del Señor, que faltan por cumplirse. Usted sabe que cuando usted lee este pasaje, este capítulo, se va a dar cuenta todo lo que ya posiblemente sucedió, pero también se va a dar cuenta de todo lo que falta por que suceda. Y entonces, ¿qué va a suceder? Aquí del Señor dice, no, que nadie os engañe, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre del Señor, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, eso lo estamos oyendo, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. ¿A quién le está hablando? A nosotros. A nosotros nos está hablando que no nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces ahí, en base a este texto, nosotros tenemos que aplicar fe. Sí, yo sé que lo que está sucediendo está en la palabra del Señor. Por ejemplo, yo pienso, y no he podido escudriñar, pero yo creo que esta pandemia está oculta en la palabra, no así que diga pandemia, pero debe estar oculta en la palabra, fíjese. Así como dice mi apóstol, encriptada esa palabra. Entonces, solo que hay que ir y buscar. Y entonces, ¿qué dice acá? Hemos oído de guerras y rumores de guerra, y los vamos a seguir oyendo. Lo que pasa es que nosotros aquí, gracias a Dios y a su misericordia, tenemos suficiente con el COVID, ¿verdad? Pero si nos llegara, como en el Medio Oriente, por allá, los rumores de guerra, Irak, todos esos países que están constantemente en guerra, como lo estuvo Israel con la Franja de Gaza, óigame, nosotros no estaríamos aquí tan tranquilos, pero bendito sea Dios, que Dios nos ha guardado. Pero sí oímos, y oiréis guerras y rumores de guerra. Entonces, ¿qué pasa con muchos? Oyen todo eso y se turban. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, oiga, pero todavía no es el fin. Esta pandemia, no va a pensar usted que es el fin, vienen muchas cosas más. Se tienen que manifestar muchas cosas más. Por ejemplo,
Va a haber una moneda mundial, ya está por ahí trabajando, que es el Bitcoin. El Bitcoin. Esa moneda va a ser mundial. Esa es la moneda, dicen, yo no lo aseguro, pero que es la moneda que vamos a tener que usar todos. Ahora, ¿por qué? Porque el anticristo está preparando su escenario, su andamiaje para manifestarse. Por cierto que cuando él se manifieste no es apocalipsis, es apocalipto, es la palabra que se usa. Bueno, pero por gusto se lo digo porque usted no tiene dónde ir a comprobar. Porque qué lindo sería que tuviéramos, ¿verdad?, todos la herramienta para comprobar las palabras griegas y hebreas. Entonces, todo lo que está pasando tiene que pasar, pero no nos turbemos. ¿Por qué? Porque todo es necesario que suceda. Oiga, y vienen peores cosas. Por ejemplo, estaba leyendo a un personaje que dice que después de esta pandemia viene otra peor. Entonces dice uno, si ya no aguantamos con esta, ¿qué va a pasar con otra peor? ¿Verdad? A saber a cuántos voy a dejar de verlos. No, renuncio y reprendo. Diga gloria a Dios. Ok, entonces, Juan 14:1. Oiga, no se turbe vuestro corazón. O sea que el turbarse en una persona está en el corazón. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Creed en el Padre y también creed en mí. Ahora, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas casas, moradas es casa. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Pero nosotros no pensamos en eso. ¿Quién se quiere morir? ¿Verdad? Si los que se quieren morir son los haraganes y las haraganas, las que no quieren trabajar y los que no quieren trabajar, ¿verdad? Pero usted que es un trabajador que trabaja 28 días al día, Dios lo bendiga. ¿Quién se quiere morir, hermano? Pero tenemos que pensar en esto. No se turbe vuestro corazón. En otra versión dice, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, podríamos decir que vino a mostrarnos al Padre, Entonces, mucha gente se turba ¿y a dónde vamos a ir? Si usted y yo no tenemos, como le dijera a mucha gente, ya se fue al cielo. No, perdóneme, no. Todos cuando nos alcance la calaca, tenemos que ir a un lugar que se llama el Seol. Y Seol es el lugar de los muertos. Ahí van a ir todos los muertos, todos. Pero mi apóstol dice que en ese lugar hay como compartimientos. De un lado van a estar los que vamos a esperar la resurrección, y del otro lado van a estar los que se perdieron, y hay un abismo en medio, y ahí van a ir a parar los espíritus que no fueron salvos. Ahí van a ir a parar, o están yendo a parar ahí. Entonces, es cierto, ¿verdad?, que la gente, cuando se muere algún cristiano, bendito sea Dios, porque ya está con el Señor, dice. Pues está con el Señor o no está, eso solo Él lo sabe. Pero lo que yo les digo, le puedo decir, de acuerdo a la Biblia, es que hay que pasar por un proceso para estar con el Señor. Primero, el que se muere tiene que esperar la resurrección de los muertos. Y entonces, permítame, no me mire así, es que no me gusta meterme en ese rollo, pero es necesario. Mire pues, diga gloria a Dios. Ya voy a terminar porque el tiempo va volando. Vamos a ver si lo encuentro. Gloria a Dios. Busco un texto donde dice que unos van a nacer, unos van a resucitar. Vamos a ver, permítame, es que me ayuda a saber dónde anda. Muy bonito eso, pero no lo encuentro. Donde dice que unos van a resucitar para brillar como las estrellas, y otros van a resucitar
para la ignominia. Está en Daniel capítulo 12. ¿Ah? Daniel capítulo 12. 12, ¿verdad tú? Mira, pues andaba perdido como 15. A ver. Gloria a Dios. Aquí está, mire. Y muchos de los que duermen, los cristianos no mueren, duermen. Bueno, algunos se vienen a dormir a la iglesia, ¿verdad? Eso es otro rollo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Ahí ya no entramos nosotros. ¿Quién? Ese desprecio, ¿de quién va a venir? Pues de Dios, ¿verdad? Por eso es que Él dice, como no aceptaste mi palabra, yo también te desecho, te rechazo. Entonces, aquí está. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y entonces mire lo que dice el 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Entonces le dice el Señor a Daniel, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es este. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En otras versiones dice, y la ciencia aumentará. Entonces Dios de Daniel miré, y aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Bueno, no nos metamos en eso. Yo lo que le quería mostrar es que no estamos muertos. No, cuando si nos alcanza la muerte, no vamos a estar muertos. Nosotros los cristianos y muchos de los que duermen, ahí entramos nosotros. Claro que yo no me quiero morir. Mejor si el Señor tiene misericordia de mí y me lleva arrebatado, aunque yo no voy a ser novia. Yo no voy a ser novia. Posiblemente, si el Señor tiene misericordia, es posible que yo sea amigo del novio o amiga de la novia. Pero yo no voy a ser novia, no me voy a casar con el Señor. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Quién es esta que sube del desierto? Es la litera de Salomón. 60 valientes le acompañan, pero ese número es simbólico, no son 60, van a ser millares de siervos del orden primario que van a ir acompañando a la litera de Salomón. ¿Puede decir gloria a Dios? Por eso es que lo que debemos de rogarle y suplicarle a Dios es que tenga misericordia y mejor que venga por nosotros sin ver muerte. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de gente que murió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a despertar? Unos para la vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Es decir, ¿cómo se va a dar ese desprecio? Cuando los aten, como hicieron con aquel hombre que estaba en la cena de bodas y no tenía traje. Entonces el Señor dijo, ¿cómo entraste aquí? Y dice la palabra que el cuate enmudeció. Entonces el Señor le dijo, átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Eso es la ignominia. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No se asuste, por favor, hoy. Bueno, que usted no se asusta con nada, ni con las tripas espirituales de fuera, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Ay, si yo me muero, ¿qué va a pasar? No ande deseando la muerte. Creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre, dice el Señor, hay muchas casitas, hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que donde esté el Señor Jesús, ahí vamos a estar nosotros. Pero eso cuesta creerlo, ¿verdad? Bueno, acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Miremos otro. Juan 14:3. Oye, ahí está, mire. Y si me voy, ya se fue. El Señor ya se fue. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. No ha venido la segunda vez. Y os tomaré conmigo. ¿A quiénes? A nosotros, a sus hijos, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. O sea, que si nosotros estamos aquí, definitivamente que no debe ser solo por esto.
Pero es una promesa que Dios a través de su Hijo Jesús va a cumplir con cada uno de nosotros. Entonces le dice el Señor, y conocéis el camino a donde voy. Y Tomás, que era uno que no creía, ¿verdad? Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y a él el Señor había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Tomás quería ver una carretera de ocho carriles. Eso era lo que él quería. Pero el camino aquí, el camino del cual se está hablando aquí es un camino espiritual, no es un camino literal. Porque si lo ponemos así, nos vamos a dar cuenta que amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y dice la palabra del Señor que son pocos los que caminan por esa senda, por la senda estrecha. Por el camino amplio van un montón. Hasta hay algunos póster de eso, ¿verdad? Y conocéis el camino. Yo ahí hubiera dicho, sí, yo conozco el camino, tú eres el camino. Y Tomás dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y lo que tenían que hacer es seguir al Señor, como tenemos que hacer nosotros, seguir al Señor. Diga gloria a Dios. Disculpe, me voy a quitar esto porque ya no aguanto el calor. Ya voy a terminar, no voy a poder terminar todo el tema porque ya le dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, así como hay otros textos que hablan del turbarse. Bueno, le voy a leer el último para poder... entonces, miren, Josué 7:25. Y Josué dijo, ahí es Yeshua, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. O sea que el Señor también nos puede turbar. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Qué malas esas gentes, ¿verdad? Pero miremos, diga gloria a Dios. Como que no estamos en autos, ¿verdad? No nos gusta. Bueno, gloria a Dios. Déjeme buscar. Gloria a Dios. Es que es muy, muy largo. Te alabo, Señor, porque eres bueno. Bueno, a Dios. Bueno, no, ¿qué texto dije? No está ahí. 17. 7. Vamos a ver. ¿Usted está en el capítulo 4? Sí, 4. No es 4:7. Ay, no les oigo mucha, es que yo estoy sordemas. Es capítulo 7. Es cierto, vos, hombre, ¿por qué no me avisas, hombre? Que vos y que de una vez no me ayudas. No me ayudas, mano, diría alguien por ahí, ¿verdad? Pero yo no tengo esa costumbre. Yo solo digo hermano. Mire pues. Perdóneme, aquí voy a terminar de veras. Me faltan un montón. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Algunos no saben qué es anatema, pero anatema es algo que ha sido apartado para destrucción, sea lo que sea, incluso seres humanos. Ok, entonces, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas a la destrucción, y la ira del Señor se entendió contra los hijos de Israel. Esto tiene una aplicación espiritual para nosotros, que nosotros andamos tomando cosas que Dios no quiere que nosotros tomemos, que nosotros hagamos. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo, subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá. Ahí hay pero de veras.
Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai dieron a ellos, bueno, no quiero tardarme mucho, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está, el pecado de Acán. Hasta tiene un título ahí, mire. Y el Señor dijo a Josué, en el versículo 10, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Aquí esto tiene una aplicación para nosotros. Hay tiempo en el que uno no tiene que estar tirado orando. Como le dijo el Señor a Moisés cuando estaba frente al mar. Moisés se puso a orar y le dijo el Señor, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Un pedazo de palo. Dijo, pues úsalo. Ahí estaba la autoridad que Dios le había dado. Entonces, hay tiempo en el que uno puede estar postrado, pero hay tiempo en que uno puede estar de pie, porque los adversarios son muchos. Levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Eso no se da ahora. Ahora podríamos decir, ¿por qué te has postrado rostro en el piso, va usted? Porque no hay tierra. Pero eso no se da. Eso se llama humildad, humillación. Israel ha pecado. Oiga lo que dijo el Señor. También ha transgredido mi pacto que les ordené y hasta han tomado de las cosas dedicadas a la destrucción. Y también han robado y mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Oiga, ¿por qué? Por el pecado de uno. ¿Cómo estaremos aquí, amados hermanos? Vuelven la espada delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. ¿Será que hay anatema aquí en la iglesia? A saber, ¿verdad? Levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los enemigos nos derrotan? ¿Por qué no podemos contra los enemigos espirituales? Por esto. El anatema es figura del pecado. Por la mañana os acercaréis pues por tribus. Y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. No dice mujer por mujer. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Mire, ¿hasta dónde puede llegar una transgresión, un pecado o una iniquidad en un varón? ¿Hasta dónde puede alcanzar a su esposa, a sus hijos y todo lo que tiene? Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Usted sabe de memoria esto, mandó acercar a la familia de Judá y fue designada la familia de los de Sera. E hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y Zabdi fue designado. Mandó acercar a su casa hombre por hombre y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, era hijo, te ruego da gloria a Dios, Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Da gloria a Dios. Y entonces Acán sabía que Josué había llegado hasta su propio corazón, hasta su propia alma. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Por eso ya le dije un día que mucha gente no quiere estar cerca de mí. Me hacen así. No, tampoco, y no se puede saludar, ¿verdad? Pero mucha gente no quiere estar cerca de mí. Pero, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Entonces Acán no ocultó su pecado. No dijo, lo que pasa, Señor, es que yo soy muy débil, señor Josué. No puedo con el pecado.
No se justificó delante de Josué, menos delante de Dios. Los cristianos y cristianas hoy se justifican. Es que soy débil, es que no puedo, es que aquí, es que allá. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro, 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé y aquí están escondidos en la tierra de mi tienda con la plata debajo. Eso se llama pecado oculto para nosotros, en figura, pecado oculto. Ahí lo dejo. Y dice, y Josué envió emisarios que fueran corriendo a la tienda y aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y lo sacaron de la tienda, los llevaron a Josué, a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Bendito sea Dios que eso no sucede ahora. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Ese es el texto. Y el Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Damos gloria a Dios porque eso no está vigente para hoy. ¿A cuántos hubiéramos chamuscado yo aquí? Con todo y sus familias y sus carros y sus bicicletas y todo. Pero eso no está, pero es una figura. Esto es una figura muy fuerte. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que los encubre no es prosperado. Y entonces ahí todos piensan en prosperidad económica. No va a llegar a alcanzar la estatura que debe de alcanzar para heredar las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Y quién dice eso? Entonces mire, y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del furor de su ira, por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Pero no lo mataron solo a él. El pecado en el que había incurrido alcanzó a su mujer y a sus hijos y a todos sus bienes. No estamos en esta dispensación, pero es una figura que nos puede alcanzar a nosotros. Claro que no vamos a ir a apedrear a su familia, pero puede ser de otra manera. Mire ahorita con eso del COVID, mucha gente está pasando por ahí. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y a su tiempo saca a luz las cosas ocultas, como en este caso. Pero nosotros no tenemos temor a Dios. No tenemos temor a Dios. Si esto sucediera ahorita, el que le habla aquí sería el primero que apedrearía. Yo no ando haciendo cosas indebidas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nos has turbado? Ahora pongámoslo en figura. ¿Por qué has turbado a la iglesia? ¿Por qué estás turbando a la iglesia? ¿Cómo? Con tu pecado. Con ese pecado que no querés confesar, estás turbando a la iglesia. Porque eso fue lo que le dijo Josué. Él no dijo, ¿por qué me has turbado? ¿Por qué nos has? A todos. Entonces, ¿qué hace un hombre o una mujer que anda con pecados ocultos? Turba a la iglesia. Y le damos la gloria a Dios que no nos van a apedrear, ¿verdad? Y los quemaron después de haberlos apedreado. ¿Existe un Dios así? Sí, existe. Dios es amor. Diga, Dios es amor.
pero también es fuego consumidor. Ahí está. Él es amor. Yo lo he experimentado. Lo que no quiero experimentar es el fuego de su ira, porque Él tiene un fuego de su ira que viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? No hacer conforme la palabra. Por eso es que yo digo que hay muchos, y ya me pasé, que hay muchos que vienen a perder su tiempo, hombres y mujeres. ¿Por qué? La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos. Dice la Biblia que seamos oidores hacedores de la palabra de Dios, ponerla en práctica. Allá con los míos, no, primero en mí, primero en mí. Por ejemplo esto, primero en mí. Yo no voy a ir con mi esposa, mira, oíste lo que hablé hoy, ¿verdad? A ver, confesá aquí qué pecados tenés ocultos. No, primero voy a hacer yo. Y aunque yo lo haga, no tengo la autoridad para irle a decir, bueno, vas a confesar. No, es ella la que tiene que decidir. Pero usted no me deja mentir que no sucede así. Que en los hogares, tanto el hombre como la mujer hace como quiere. Y una de las cosas que veo yo en ese sentido es que no hay autoridad. En muchos hogares que aquí están representados, no hay autoridad de parte de Dios. Aunque digan que sí. Entonces su hogar puede tener dinero, puede tener 2 casas, puede tener lo que quiera, pero si no hay un orden establecido por Dios, porque Dios estableció ese orden en la casa, no sirve para nada. ¿Por qué? El Padre es la cabeza de Cristo. ¿Sí o no? Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. Aunque no diga amén. El problema, mis amados hermanos, es que el hombre quiere tener autoridad, pero no se la gana. No se gana la autoridad. ¿Cómo se gana la autoridad? Un hombre, ¿cómo se la gana? Sujetándose a otra autoridad. Si ese hombre quiere tener autoridad en su casa, pero no se sujeta a una autoridad espiritual, no puede ir a ejercer autoridad en su casa, ni debería. Lamentablemente, muchos todo lo arreglan con esto, con dar gasto, pero si usted tiene un matrimonio es su responsabilidad. No, ni tendrían que pedírselo, pero no es solo eso, no es solo eso. Hoy por hoy, ¿cuántos hijos de muchos de aquí andan perdidos? Perdidos, que los padres no saben ni dónde andan. Yo sé por qué se lo digo, pero dejémoslo ahí. Entonces, ¿por qué nos has turbado? Ahí no está hablando, ¿por qué me has turbado? Apliquémoslo, ¿por qué estás turbando a la iglesia? Entonces el Señor te va a turbar hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Diga, gracias Señor que aquí no nos apedrea. Pero a su tiempo Dios va a tomar las riendas de nuestra vida. Y entonces vamos a decir, pero ¿por qué me está viniendo esto? Si yo doy ofrendas, si yo soy diezmo, si yo voy a la iglesia aunque haya pandemia, ¿no es eso? Bueno, póngase de pie, ya nos vamos, no pude terminar. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Los turbados. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, esta hermosa tarde, Señor, te rogamos, te suplicamos que nos auxilies, Señor. No queremos ser turbados por ti y tampoco queremos turbar a otros, Señor. Por favor, auxílianos, ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Señor, que la palabra que tú nos regalas en este lugar haga el propósito para el cual la has enviado, Señor. Porque tu palabra así lo dice, que no regresa vacía, sino hace el propósito para el cual tú la has dejado. En el nombre de Jesús,
yo te ruego que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú toques la vida y el corazón de algunos hermanos y hermanas que están aquí, Señor, que posiblemente, Señor, tienen cosas ocultas que son conocidas por ti. Porque cuando tú llamaste a Acán, tú ya sabías lo que Acán había hecho. De la misma manera, papito lindo, tú sabes, tú conoces nuestra vida y sabes todo lo bueno que hemos hecho, pero también conoces todo lo malo que estamos haciendo. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Tú, Señor, has prometido bendecirnos, bendecirnos, bendecirnos. Pero también hay cosas, Señor, que tú quieres que pongamos en práctica, Señor, como un corazón limpio, Padre Santo, como una mente renovada, Dios bendito, que nuestro caminar sea agradable delante de ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, yo sé que hay muchas cosas que muchos de tus hijos creen inalcanzables, pero para los que hemos creído, todo es posible, dice tu palabra. Por eso, Señor, auxílianos, ayúdanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Ministerios Ebenecer San Lucas Tolimán presentó La Sana Doctrina con el apóstol Rubén Pérez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecertolimán.org. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Ebenecer Tolimán.